Muchísimas gracias, Mariví, por la presentación. Gracias a todos por los que estáis aquí presentes. Estoy muy contenta de volver a encontrarme con vosotros y de poder compartir todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos 2 años después de la pandemia sobre el tema de las autolesiones, que nos ha pillado a todos como un poco de sorpresa al ver estas estadísticas, cómo incrementan, al ver la cantidad de consultas que tenemos sobre el tema y al ver tanta desregulación emocional y tanto sufrimiento por parte de nuestros jóvenes. He diseñado la sesión de hoy, como siempre, como todo lo que ofrece ISEP, de manera lo más práctico posible para que os podáis llevar herramientas a la consulta. Si hay algún padre o madre que haya aterrizado por esta sesión, pues también se pueda llevar alguna herramienta práctica para que pueda empezar a ayudar a sus hijos o a su hijo o hija. Bien, voy a empezar a compartir la sesión. Dejaré al final un tiempo prudente para que podamos compartir, para que podamos hacer preguntas, para que nos podamos enriquecer mutuamente y compartir experiencias que seguro que veo que estamos de todas partes, de Estados Unidos, de Centroamérica, Suramérica, de aquí de Europa también. Así que se ha proporcionado de compartir mi experiencia, pero también poderos escuchar a vosotros y también poder responder a vuestras inquietudes. Entonces, sin más dilación, voy a compartir la pantalla. Bien, primero que todo me gustaría compartir con vosotros las voces que escucho, las voces que escuchamos alrededor de las autolesiones. Testimonios en primera persona de muchachos y muchachas que han venido a consulta, porque esto también nos va a ayudar también a entender cómo se plantea la intervención. Luis, 15 años. Dice, conocí a una chica por internet durante la pandemia. Pasamos mucho tiempo viendo películas de anime. Ella empezó a estar mal y depre y me contó que se cortaba. Se echó novio y no quiso quedar más conmigo. Entonces me empecé a cortar yo también. Aquí vemos un poco, luego vamos a ver ese punto social que tiene la autolesión. Pilar, 23 años, no es adolescente, es un adulto joven, pero ella explica lo siguiente: cada vez que me discuto con mi novio siento mucha rabia e impotencia. Con él no se puede hablar, es como hablarle a una pared. Entonces me encierro en el baño y me corto. Aunque Pilar tenga 23 años, esto también lo vamos a encontrar en población infanto-juvenil, sobre todo juvenil. María, 15 años. En la pandemia me sentía muy sola. Tenía un vacío muy grande. Nadie del instituto hablaba conmigo. Yo sabía que quedaban y a mí no me decían nada. Sé que se burlaban de mi estilo. Ella tenía un estilo, lo que se llama un estilo gótico, es un estilo muy oscuro, muy lleno de imaginería religiosa y bastante marcado. Me daban ataques de ansiedad en el colegio, llamaba a mis padres para que me vinieran a buscar, mi cabeza no paraba de pensar, solo paraba cuando me cortaba. Aquí vemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con las dificultades que hay en las relaciones interpersonales. Andrea, 14 años. La primera vez fue después de una discusión con mi madre. Me controla mucho, no me deja salir, está mirando mi móvil todo el tiempo, no para de preguntarme qué hago. Ese día me castigó quitándome el teléfono, por eso me corté. En mi clase somos varias que nos cortamos. Aquí vemos también pues, un poco de lo que tiene que ver con la relación familiar y el efecto social que tiene la autolesión. Merced, de 16 años. Cuando me entra el agobio, me corto. Siento que no llego a nada, no puedo acabar los deberes, tengo que ir a inglés, a ballet, sacar el perro. Me pongo peor en época de exámenes. No me gusta suspender. El primero en cortarse fue mi novio, pero él sí tiene muchos problemas en casa. Aquí vemos pues, un testimonio que tiene que ver con la gestión del estrés y también con ese efecto contagio o esa familiarización que está teniendo la autolesión entre los pares, entre los mismos jóvenes. Susana, 13 años, este es un caso mucho más
digamos, más grave por lo joven que es. Odio mi cuerpo, cuando me miro al espejo me doy asco, me entran atracones, ella está asociado con un trastorno de la conducta alimentaria, vomito, es horrible, no puedo evitar cortar. En este testimonio podemos ver también que hay diferentes grados de seriedad o de gravedad, valga la redundancia, en cuanto a las autolesiones. Y es comórbido con otros trastornos. Todo esto lo vamos a desarrollar un poquito más. He escogido estas voces porque me parece que cada una de ellas refleja algo de la problemática con la que nos enfrentamos actualmente en las consultas. Para empezar, la autolesión no suicida, evidentemente no hay un intento de suicidio, pero puede llegar a serlo. ¿Por qué? Porque la autolesión nos hace inmunes al dolor, nos hace más fríos y nos hace más tolerantes a hacernos daño. Por lo tanto, no podemos minimizar o decir, bueno, es una autolesión, está clasificada y la sigla lo ponen, autolesión no suicida, pero puede llegar a serlo, o sea que no podemos subestimarlo. Es aprendida, es algo que no es innato, es algo que nosotros vemos, que hemos visto, que otros hacen y que tiene también que ver o tiene mucha relación con, en algunos, gran parte, con traumas, con abuso físico, abuso sexual, negligencia, apegos inseguros, acoso escolar. Otra cosa importante que vamos a desarrollar hoy con detalle es la funcionalidad que tiene la autolesión. La autolesión nos quiere decir algo. Aparte de, evidentemente, la alarma que nos genera ver a un joven con sus brazos o ver las quemaduras o los cortes, es un impacto brutal que genera en la familia, en la gente, en los allegados y en los amigos, pero tiene una funcionalidad. Puede ser una regularización del afecto, o sea, cómo puedo utilizarla para sentirme mejor. Puede ser un medio para comunicarme, para decir algo. Por ejemplo, si expreso mis necesidades de manera legítima, es decir, hablando con los demás, creo que no serán satisfechas y por lo tanto me tengo que comportar de esta manera para que los demás puedan entender e interpreten lo que me está pasando, ¿no? Es una manera de comunicación. También puede ser una manera de control o de castigar a otro. Cuando me he enfadado con mis amigas o cuando me he enfadado con mis padres, también puede ser una manera de expresar esa función de castigo, ¿no? Puedo llegar a castigar al otro con esta autolesión. Y por último, también lo vamos a detallar, están relacionadas con esa disregulación emocional, que es esa dificultad que pueden manifestar nuestros jóvenes y jóvenes adultos para poder expresar su rabia, para poder gestionar su tristeza, los cambios de humor, las exageraciones, entre comillas, porque en realidad lo viven como algo muy, lo sienten en algunos casos, relaciones inestables y muy intensas, sensación de vacío y aburrimiento, impulsividad con abuso de sustancias, relaciones sexuales, atracones, robos, lo que serían conductas de riesgo, intolerancia a la soledad. Es decir, todo esto genera como un cóctel muy potente que el adolescente no sabe cómo regular y por lo tanto la autolesión le va a servir como un regulador que le hace daño, pero en definitiva le permite liberar esa tensión que siente. Antes de entrar en materia, sí que es importante que podamos hacer una reflexión, una seria reflexión sobre la relación que tienen las autolesiones y las redes sociales. En este sentido, lo que nos estamos encontrando es que no estamos sabiendo, no tenemos ese conocimiento de qué es lo que están viendo a través de las redes sociales o a través de Internet, ¿no? No hay una supervisión y no hay leyes o mecanismos que puedan proteger al usuario de estos medios. Así como, por ejemplo, cuando alguien busca por internet temas que tienen que ver con maltrato o violencia de género,
Ya hay en muchos países que sale automáticamente un banner que dice si estás pasando por algún problema puedes llamar a este número, puedes consultar y te ponen enlaces para que puedas acceder a tener algún tipo de soporte. En algunos países, por ejemplo, en Instagram, si alguien pone la palabra autolesión, ya empiezan a salir mensajes diciendo necesitas ayuda. Es decir, cómo se puede, no solo como padres o como adultos, estar atentos a lo que ellos ven, sino también cómo puedan existir y debieran existir políticas que nos ayuden a que la información que exista sobre las autolesiones sea filtrada. ¿Por qué? Porque hay mucha información que está haciendo mucho daño. En esas redes sociales hay una búsqueda de reconocimiento entre pares. Entonces, yo comparto lo que estoy haciendo, comparto mis maneras de autolesionarme como una manera de reconocimiento de los pares. También esto a que lleva a que haya comportamientos imitativos. Muchas veces no tengo esa desregulación emocional tan fuerte o no tengo un trauma que me haya provocado esta situación, pero estoy viendo que esto se reproduce, que lo están haciendo todos y se banaliza el dolor, se banaliza el sufrimiento y se genera un efecto contagio. Al mismo tiempo, pues asociado al reconocimiento entre pares, está asociado a lo que tiene que ver con el sentimiento de pertenencia al grupo. Y por otro lado tenemos otra influencia que también nos está generando mucho desequilibrio, es la influencia que hay entre series y películas, en donde podemos ver clarísimamente cómo los protagonistas utilizan la autolesión como una manera de escapatoria, de comunicación, lo que hablábamos antes. Pero esa visibilidad extrema genera un impacto en una edad que es la adolescencia, en donde sabemos que todavía el cerebro del adolescente está en desarrollo, en donde la influencia que ejercen los demás en él es muy importante. Entonces vale la pena que nos detengamos a pensar también, por ejemplo, plataformas como TikTok, que no tienen ningún tipo de filtro, donde se leen unos algoritmos y se diseña, digamos, lo que es para ti, ¿no? Ese para ti llega con una información que puede ser nociva o hacer daño a nuestros jóvenes. En las investigaciones más recientes, como comentaba, esto influye negativamente, haciendo que el adolescente que esté luchando, por ejemplo, y que quiera salir de ejercer esa conducta casi adictiva que puede llegar a convertirse en la autolesión, al verlo, al poder tenerlo de esta manera tan cercana a través de redes sociales o a través de series o películas, la posibilidad de salir se le hace más difícil. ¿Por qué? Pues porque el estímulo es mucho más constante. Entonces se van reforzando y se van desencadenando aún más actitudes o acciones que tienen que ver con la autolesión. Al margen ya de esta reflexión, es importante que estemos muy atentos, que tengamos nuestros sentidos a buscar y saber interpretar señales de alarma. Muchas veces, o en un gran porcentaje, la autolesión está escondida, o bien se queda encapsulada entre los pares, entre sus amigos, o está en el absoluto silencio de sus habitaciones, de sus baños, y nadie sabe lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas señales de alarma, ¿no? Un comportamiento distante o evasivo respecto a la expresión de sentimientos o emociones. Cuando empecemos a ver que nuestro hijo o nuestra hija o nuestro amigo o un familiar o un alumno, empezamos a ver que hay una expresión diferente. O sea, lo que llama la atención es el cambio. Es una persona que pues que solía expresarse, que solía compartir, y de repente vemos que hay una distancia, que hay una
evasión, que hay un encerramiento. También estar atentos, aunque parezca absurdo y anodino, a cualquier tipo de roce o de corte pueda aparecer pues, en las muñecas, en los pies, en las piernas, quemaduras o hematomas, estar atentos, esto de dónde sale, esto por qué sale así, qué ha pasado, qué quiere decir esto, porque esas son señales. Acordaros, la autolesión siempre nos quiere decir algo. En las habitaciones, en las mochilas, si encontramos algún tipo de cuchilla de afeitar, cuchillos, objetos que puedan servir para autolesionarse, estar atentos, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad que tiene, que hace una cuchilla pequeñita de una máquina de afeitar en una portalápices, por ejemplo? ¿Qué hace esto aquí? O en los cajones, en las mesas de noche. ¿Cuál es el uso que se le está dando a ese tipo de cosas? Simplemente estar alerta, simplemente preguntar. Tampoco es, hay muchachos que hacen bellas artes y que están pintando y utilizan pues cúters para sacar la punta más fina. Evidentemente esto es un uso que se le da a una actividad profesional o a una actividad de aprendizaje. Es estar atento a aquellos cambios, sobre todo que veamos a nivel emocional. Otro cambio, y sobre todo lo vamos a notar ahora, por ejemplo, los cambios de estaciones, pues nos vamos a encontrar que ya estamos en primavera, ya estamos entrando al verano. Lo normal es que el adolescente, pues el adolescente o el adulto o en general, pues nos vamos vistiendo de acuerdo a la temperatura que vamos viendo, pero nos podemos encontrar que tenemos muchas mangas largas, que se están protegiendo para que no se vea, se arrastran la manga hasta los dedos para que no se quede descubierta esa zona, o incluso pues, pantalones largos, o un rechazo para ir a la playa o ir a la piscina. Cosas de este tipo que para nosotros puedan ser como significativos o que antes no se presentaban, estar atentos a este estilo. Y esto nos ayuda porque es tocar la puerta realmente donde toca y ayudar a que se pueda verbalizar. Una vez se verbaliza, ya estamos dentro en la puerta de la ayuda. Si no tenemos conciencia, esa puerta sigue cerrada. Vale. Vamos allá a meternos en materia de intervención, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando intervenimos? Pues vamos a tener que evaluar. Primero, ¿cómo está en general ese joven? ¿Cómo se ha llegado hasta este punto? Y sobre todo, ¿cómo está con la familia, ¿no? El tema de familia, veréis que es algo que desde mi experiencia remarcaré muchísimo, porque es el refugio seguro o es el refugio que asusta. Entonces, vamos a mirar y vamos a estar atentos a qué está pasando con la familia. Igual con la familia no está pasando nada y igual está pasando con sus relaciones sociales, perfecto. Pero si está pasando algo con la familia, es importante que hagamos un abordaje con la familia y que podamos ayudar a la familia a manejar, a entender, a gestionar lo que es una autolesión, que no es fácil para la familia recibir el impacto o saber qué está pasando, ¿no? Entonces, como os decía, la autolesión no viene sola. Ella convive con problemas del estado de ánimo, carencias de relaciones sociales, existencia de traumas o abusos, familias desestructuradas o disfuncionales, trastornos de la conducta alimentaria o trastornos de límite de la personalidad, problemas de apego, dificultades para la regulación emocional. Por eso, vamos a evaluar con el adolescente y con los padres cada una de estas áreas: la emocional, la cognitiva, la social y la familiar. ¿Cómo estás emocionalmente? Y en principio se evalúa, puedes evaluar primero a la familia, normalmente o en general, cuando un adolescente pide venir, y eso es algo, por ejemplo, que es una variable importante o un cambio importante que está pasando tras la pandemia. Antes
el adolescente, en un porcentaje importante, venía obligado por los padres. Pues tienes que ir al psicólogo porque estás muy agresivo, yo te veo mal, y entonces venían un poco así como forzados. Ahora son los adolescentes, en gran parte, o al menos los que yo me estoy encontrando, muchos de ellos piden venir. Entonces, tienes una primera entrevista con los padres, al ser menores, pues entender qué es lo que está pasando, y con los padres por separado, vamos, cuando digo separado me refiero padres por un lado y el adolescente por otro, vamos a hacer esa evaluación. No solo cómo ven los padres emocionalmente a su hijo, sino cómo están ellos como familia a nivel emocional. Si la familia está pasando por algún tipo de problema de divorcio o hay algún tipo de problema de estresores como por ejemplo pérdidas de empleo, cómo vivieron la pandemia, cómo están cada uno de los miembros de la familia. A nivel cognitivo, pues tiene que ver con cómo se está procesando esa información, cómo es el estilo de pensamiento, cómo están los padres abordando la situación respecto ellos a sus hijos, a ellos mismos, y lo mismo los adolescentes respecto a ellos mismos, ¿no? A nivel social, cómo están los muchachos y las muchachas en sus relaciones sociales. Aquí, por ejemplo, la pandemia no nos ha ayudado mucho en ese sentido porque ha habido mucho aislamiento. Y luego se han fortalecido muchas relaciones a través de Internet que no son reales, son relaciones ficticias, relaciones a través de plataformas en donde, claro, todos a través del teclado podemos decir y hacer, pero cuando una vez ya salimos del confinamiento y volvemos a socializar, estamos o bloqueados o nos sentimos rechazados o nos sentimos asustados o estamos en un punto en donde la socialización que para el adolescente ocupa un lugar muy importante, o él mismo se autoaísla porque no tiene herramientas o se da cuenta que no encaja, que ha perdido habilidades o no las ha adquirido. Entonces, es importante que tanto los padres nos comenten cómo están vuestros hijos, cómo está vuestro hijo, no quiere salir, solo quiere estar en casa, solo está con el ordenador, o al contrario, realmente está saliendo, necesita estar en contacto con la gente, lo cual esto ya se aproxima a un comportamiento, digamos, más deseable para un adolescente, pues que quiera salir, que quiera pues, estar con sus amigos, que sus amigos ocupen un lugar importante, ¿no? Y a nivel familiar, ¿cómo está siendo la dinámica de la familia? Si es una familia que está unida, si es una familia que permanece o que tiene tiempo juntos, o es una familia que están en la misma casa pero están separados emocionalmente, o están pasando algún tipo de crisis, cómo están viviendo la adolescencia de estos hijos. Hay padres que el paso a la adolescencia los descentra muchísimo, hay otros padres que no, pero hay que explorar y con detalle cómo están y explicar por qué es tan importante hacer todo este tipo de preguntas sobre la familia y no solo centrarse exclusivamente en el adolescente, porque la autolesión es un síntoma de algo que está pasando y ese síntoma también puede ser problemas en la familia, problemas de apego, problemas en las relaciones que se puedan tener con los padres, que pueden estar generando mucho dolor para todos. Otra parte importante es identificar el tipo de autolesión. No me refiero si es una quemadura o si es un corte o si es se rasguñan o se arañan, no me refiero a eso, sino me refiero al tipo de riesgo, si es un bajo riesgo o un alto riesgo. Porque eso también nos va a marcar también si somos nosotros, también desde nuestra conciencia, somos capaces, tenemos las herramientas para poder atender a esa situación que se presenta o si tenemos que derivar o también para ser conscientes de la cantidad de soportes que vamos a tener que poner para poder ayudar al joven y a la familia, ¿no? ¿Qué sería una autolesión de bajo riesgo? Pues es cuando la lesión es menos frecuente, es decir, pues solo me ha pasado 2 veces. Esto lo he hecho pues en un mes una vez. Pues eso es una autolesión pequeña, o sea, de bajo riesgo. Son aisladas, no están conectadas con cosas así muy precisas, sino pueden ser pues ante estresores psicosociales.
y no presentan una evidencia en cuanto a presencia de psicopatología. No estamos viendo una depresión mayor, no estamos viendo un trastorno de la conducta alimentaria, no estamos viendo tentativas de suicidio, no estamos viendo una ansiedad generalizada o una fobia específica en algo, sino que estamos viendo que pues existe, pero es menos frecuente y no tiene ese indicador patológico. La de alto riesgo es la que es más frecuente en el tiempo, es en cuanto a frecuencia en el tiempo, intensidad, o sea, ya no es un corte, sino que son muchos, pueden ser muchos cortes o muchas acciones autolesivas, nos pueden presentar un riesgo de suicidio y se presentan ante factores sociales, estresores sociales mantenidos. No es una crisis puntual, sino que es algo que ya lleva, ya es algo que ya tiene una historia, un histórico. Por eso es importante averiguar cómo es el soporte familiar y el soporte social que tiene el adolescente. Si no tiene un soporte social importante, y no tiene un soporte familiar, pues vamos a estar ante una situación de alto riesgo. Y la asociación que podemos tener a psicopatología, trastorno límite de la personalidad, depresiones importantes, trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, en este caso hay que valorar si, por ejemplo, si tenemos una importante frecuencia, algún intento de suicidio, además de la autolesión, estos estresores, se debe valorar si ese es un caso que puede ser necesario que sea de ingreso. ¿Por qué? Por el peligro inminente que puede tener con su propia vida. Entonces, rápidamente hay que actuar con asistencia social o con los estatutos no, con las grupos de apoyo social que tenga la comunidad, con hospitales de día, apoyo psiquiátrico si fuese necesario. Es decir, ya ese es un caso que no podemos mantenerlo solo con la terapia individual, sino que vamos a necesitar mucho más soporte social, de estamentos sociales, ¿no? En nuestro caso, pues está todo lo que tiene que ver con los hospitales de día de los hospitales, es San Joan de Déu, o los psiquiátricos en general, deben ayudarnos también en este sentido, ¿no? Luego, cuando estamos también en fase de evaluación, y esto es algo que a mí me ayuda muchísimo, es el poder ser conscientes del adolescente en qué fase del cambio está. Porque puede ser que el adolescente en consulta nos cuente, nos comente que hay una autolesión, pero no está realmente comprometido con el cambio, no quiere todavía, no está preparado para hacer ese cambio. Entonces, parte de nuestro trabajo es conseguir que pase a la acción. La precontemplación sería pues la primera fase, en donde pues yo sé que cortarse no está bien, pero es algo que está lejos, o sea, no lo miro como algo que no creo que me afecte mucho, es algo a lo que no le doy importancia. Perfecto. La contemplación es cuando yo ya empiezo a sentir que esto se me empieza un poquito a salir de las manos, que ya esto no me estoy sintiendo muy bien, ya estoy, algo dentro de mí me está diciendo, quizás necesitas algo de ayuda. La preparación es cuando yo ya digo, sí, aquí me está pasando algo. Aquí es muchas de los adolescentes es cuando ya en la preparación es cuando vienen y dicen mamá o papá ayuda, o le dicen a su profesor o hablan con un amigo, ya no estoy bien, estoy mal, necesito esa ayuda. Y la acción es cuando ya son conscientes y quieren dar el paso y se sienten preparados. Entonces, para nosotros va a ser muy importante trabajar sobre todo la fase de la preparación y la fase de la acción, ¿no? Que es donde vamos a trabajar con esa alianza terapéutica muy fuerte, esa base de apego seguro que se establece con el terapeuta para que pueda confiar y decir, vale, me despojo de mi miedo
para cambiar. Quiero cambiar, quiero salir de este pozo, quiero dejar de hacer esto y no sé cómo. O quiero, no solo la autolesión, sino quiero mejorar mis habilidades sociales, quiero mejorar mi relación con los amigos, quiero dejar esta tristeza tan grande que tengo, etcétera, etcétera. Ahí es cuando dan ese paso a la acción. Y una vez es en el momento en donde vamos a tener realmente que, como decía una amiga mía, ¿no? Remangarnos y ponernos a manos a la obra, poder también trabajar el mantenimiento, o sea, cómo vamos a ir manteniendo esas acciones, esas redes, esas nuevas estrategias que va a ir aprendiendo para que ese bienestar, esa regulación emocional, esas carencias que tiene se mantengan y sepa utilizar. Pero dentro de este ciclo también podemos encontrar con una recaída, es decir, que llevemos una temporada en donde se van gestionando habilidades de comunicación, vamos mejorando la autoestima, la relación con la familia, se va viendo como un progreso y el adolescente lo va notando, pero puede ser evidentemente como cualquier proceso de cambio, pues que haya una recaída. En este caso, las recaídas las vivimos como una oportunidad y se comunican como tal, ¿no? O sea, tranquila, tranquilo, esto que nos enseña, ¿no? ¿Qué nos está enseñando esta recaída? No es echar para atrás, no es que lo que hayas trabajado hasta ahora no sirve, ni muchísimo menos. Esto quiere decir que todavía tenemos que refortalecer, que tenemos que reforzar, que hay cosas todavía que no has podido identificar en tu cuerpo, cuáles son los desencadenantes, vamos a revisar qué es lo que ha pasado y nos ponemos otra vez manos a la obra, ¿no? Es importante entender esto porque si el adolescente no está en la fase de preparación o de acción y yo empiezo ya a trabajar de manera directa con estrategias, con herramientas de intervención asociadas a algo que no está preparado, puedo, entre comillas, quemar cartuchos. Es decir, sobredimensionar la necesidad de cambio puede llegar a asustarlo, puede llegar a bloquearlo, incluso no querer seguir en la terapia. Entonces, si yo soy consciente que todavía está en un color, que no está, digamos, como en un verde que todavía no está maduro, que está verde la fruta, que todavía no va a caer, pues en ese momento voy a trabajar sobre la conciencia, que tenga conciencia de qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está pasando a su cuerpo, cuáles son las ganancias que tiene o cuáles son las pérdidas que tiene con lo que está haciendo y qué cosas pueden pasar si decide tomar la decisión o si se atreve a hacer pequeños cambios en su funcionamiento diario. Poco a poco esto lo va llevando a la preparación y lo va llevando a la acción. Y entonces en ese momento es cuando ya tenemos la puerta abierta, el consentimiento, digamos, la complicidad para poder ya lanzarnos a trabajar. Entonces os recomiendo poder ser muy conscientes de esta fase de cambio. ¿Qué va a ser trascendental en el manejo en el trabajo, en la intervención con la autolesión? La psicoeducación. Y tiene que ser una psicoeducación tanto para los padres, para la familia, como para el adolescente. ¿Cuáles son los precursores? Hay dos grandes precursores. El estrés y la disociación. Por el lado, aquí lo vemos con este gráfico, es bastante claro. El estrés es cuando me siento agobiado, me siento incapaz de lidiar con las dificultades que me presenta la vida, me siento muy expuesto, me siento muy sensible y ese estrés me desencadena a mí una autolesión. Entonces, esa autolesión o bien me genera un alivio fisiológico, un control hacia la calma, o si estoy en la otra columna, que es la de la disociación, es en donde yo me siento adormecido, perdido, solo, desconectado, casi que indiferente, paso a la indiferencia. Y entonces la autolesión lo que hace es activar mis sentidos, devolverme un poco a la vida, de alguna manera me reconecta y entonces me vuelvo a sentir capaz de funcionar. Evidentemente, en la parte del estrés
va a ser mucho más fácil de poderla trabajar. La disociación es más compleja y nos va muchas veces a asociar al tema de trauma, ¿no? O sea, es cuando yo ya me desconecto por el dolor. Ahora vamos a ver un poquito más a fondo. Estos dos precursores es importante tenerlos y es importante explicarlo tal cual, porque esto les ayuda a ellos a poder organizar lo que parece caótico e imposible de organizar. Cuando ellos empiezan, tanto la familia como el muchacho o la chica, empiezan a entender, hombre, esto me está pasando por esto, y esto está relacionado con esto, inmediatamente van a empezar a organizar su propio rompecabezas. Otro punto importante en esta fase de psicoeducación tiene que ver con la conducta, el ciclo de la conducta autolesiva, no suicida. Y cómo es de importante que ellos lo entiendan, porque ese ciclo, si no lo rompemos, nos puede llevar a tener una conducta adictiva a la autolesión. Y si entramos en la adicción de la autolesión, estamos ya en un comportamiento, como hablaba antes, en una autolesión de alto riesgo, ¿no? Entonces, lo que nosotros le explicamos, y yo utilizo estos gráficos tal cual como lo estáis viendo vosotros, yo les explico, les pinto, les enseño todo este material en donde les ayuda a ellos a visualizar, ¿no? Entonces, partimos de un comportamiento repetitivo, es un patrón en donde se evita o se escapa de experiencias que son emocionalmente aversivas. Eso me va a mí a incrementar la ansiedad, me da rabia, tensión, tristeza, angustia, autocrítica. Creen, y ahí es donde hay otro punto importante a trabajar, es que no creen que sean capaces de aguantar. Hay una distorsión cognitiva en ese sentido, es decir, yo no soy capaz, no puedo, yo no puedo con este dolor, no puedo con esta rabia, no puedo con esta soledad. Y ahí en ese no puedo viene el comportamiento autolesivo. A esto le sigue un alivio temporal de esas emociones estresantes después o durante la autolesión, que en un primer momento me calma, me alivia, pero luego después vienen esos sentimientos de tristeza, de culpa o de vergüenza. Y si vosotros le preguntáis, ¿y cómo te sentiste después? No, inmediatamente me sentí tranquilo o me sentí mejor. Y luego te dicen, no, luego me siento fatal, me siento más hundido, me siento más fracasado, me siento peor, ¿no? Entonces, el que ellos puedan entender que este ciclo lo podemos romper si nosotros trabajamos la gestión de la emoción, trabajamos con las distorsiones cognitivas, por ejemplo, les aportamos herramientas para que puedan desviar el comportamiento autolesivo y damos herramientas para que ese alivio corporal lo puedan tener de una manera más adaptativa, evidentemente ellos abren los ojos y dicen, ¿se puede? ¿Realmente se puede? Entonces, claro que se puede. Entonces vamos a trabajar en esas diferentes áreas y ellos lo van a empezar a poner en práctica, ¿no? Siempre es importante, en la medida que estamos trabajando con los adolescentes, quien ha llegado ya a la autolesión, evidentemente tiene un punto de desesperanza aprendida, es decir, no confío en mí, no confían en mí, he defraudado a mis padres, he defraudado a mis amigos, me he defraudado a mí mismo. Si nosotros ofrecemos un futuro esperanzador conforme, es verdad que esto no es fácil, es verdad que entiendo tu dolor, entiendo tu dificultad, pero se puede salir de aquí. Y se puede salir, nos ponemos manos a la obra, ya lo verás, necesitamos constancia, mucha comunicación, que me vayas contando, y entonces esa confianza, ese apego, que en un principio podía ser ese apego inseguro o inestable, se empieza a generar en la terapia y se convierte en una base de seguridad, que esa base al mismo tiempo la vamos a trabajar también en casa si hiciera falta, ¿no? Entonces, tenemos como bases seguras, refugios seguros que nos van a ir permitiendo pues que yo pueda realmente empezar a trabajar por mi mejora emocional.
Importantísimo, esto sobre todo para los padres, también para los chicos, pero sobre todo para los padres, y es qué es lo que hace que una autolesión se mantenga. Todavía estamos en la fase de psicoeducación, imaginaros. Es que esta fase, aunque sea larga, es tan necesaria porque si entendemos lo que nos está pasando luego, el paso a la intervención ya directa, es mucho más fácil. Entonces, más fácil y nos va a dar mejor resultado. Entonces, ¿qué mantiene el hecho de autolesionarme? El refuerzo positivo. ¿Cuándo tengo refuerzo positivo? Cuando tengo atención social. Cuando, si yo me corto, por ejemplo, tengo a mis amigos que están al lado, ay, pobre, qué mal estás, lo siento, y tengo esa atención que no tenía, pues no la pude conseguir de otra manera, sino pues a través de la autolesión, ¿no? Pues ahí tengo un refuerzo positivo. Cuando se refuerza pero de manera negativa, cuando quito algo, por ejemplo, cuando el adolescente evita, por ejemplo, dice no voy a ir al cole, no voy al cole. Entonces el padre dice, bueno, para que no lo pase mal, pobrecilla, pues bueno, la dijo que se quede en casa, porque lo está pasando muy mal, en el cole se estresa muchísimo, se llega a cortar, entonces mejor que no vaya al cole, cuando ella me pide que no va al cole, pues yo la dejo no ir al cole. Entonces, eso es un refuerzo negativo, le estoy quitando algo, digamos que de alguna manera no estoy dejando que se haga ese musculito emocional para que me va a permitir soportar la ansiedad, el estrés, las situaciones que yo interpreto como aversivas. Por lo tanto, no ayuda el que no vayas al colegio, el que te quedes en casa, esto no ayuda. Ganancias secundarias, por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Cuando en casa, por ejemplo, hay una norma, el teléfono móvil se tiene que entregar, me lo tienes que dar a las 11 de la noche, por ejemplo. Imaginemos que es una familia que tiene una normativa respecto al uso y a las horas del consumo o del uso del teléfono o sobre todo de las redes sociales, ¿no? Claro, como la niña o el niño se enfada cuando le quitan el teléfono, no lo quiere entregar y eso implica pues, que va a haber una discusión muy fuerte y tras la discusión se puede cortar, como lo veíamos en el ejemplo que os ponía en los testimonios que veíamos al inicio de esta sesión. Entonces el padre o la madre dicen, bueno, pues cambio la normativa, es decir, bueno, ya no me entregues el teléfono o bueno, ya me lo entregarán más tarde. Entonces, esas ganancias secundarias no ayudan. ¿Por qué? Porque hay que entender que la baja tolerancia a la frustración es un amigo de la autolesión. Y necesitamos pues entender que hay una normativa, que no nos gustan las normas, unas maneras de funcionamiento que es verdad, no me gustan, pero si yo con la autolesión consigo que eso me lo quiten, esa ganancia secundaria, pues va a ser que yo la repita otra vez. Y cada vez que me pongan una norma y a mí no me guste, no lo hago con despotismo, pero sí he aprendido que pues yo no puedo aceptar esa norma, me corto y entonces la normativa va cambiando. Otro refuerzo que es el que genera, que es el que nos ayuda a que la autolesión se vuelva adictiva, es el refuerzo biológico. ¿Por qué? Porque el corte lo que hace es va a liberar endorfinas, por eso hay esa sensación de placer, de alivio más que todo, ¿no? Ya me relajo. Claro, esto es químicamente ahí hay una liberación de endorfinas. ¿Y qué hacemos cuando hay endorfinas? Pues inmediatamente, cada vez que yo tengo malestar, si yo me corto, hay una liberación de endorfinas. Por lo tanto, estoy haciendo un refuerzo biológico. ¿Qué otra cosa hace que se mantenga la autolesión? La no validación de la acción autolesiva. Y aquí me detendré un poquito porque aquí es como, ¿qué quiere decir esto? Si yo como padre o como profesor minimizo la autolesión en plan, va, esto no es nada, no, esto lo haces por llamar la atención, deja de ser tan dramática, a mí no me vengas con cuentos, estos son chantajes, o la persona está realmente sintiéndose muy angustiada por algo y yo
lo que le digo, hombre, y esto, por ejemplo, ¿qué les genera mucha angustia? No ser incluidos en sus grupos, cualquier tipo de comentario en WhatsApp o en Instagram, cualquier cosa de este tipo, los asusta y pueden incluso estar, pues, mira lo que han dicho de mí, cómo me han puesto verde, me han criticado, han dicho, han puesto una foto mía, han hecho memes conmigo y buah, está ese sentimiento a flor de piel que está casi que ya no puedo con el dolor y con la angustia y viene pues el padre con toda la buena intención, la madre con toda la buena intención de decir, bueno, no pasa nada, no es para tanto, bueno, no les hagas caso y ya está, ¿no? Entonces, cuando yo no valido, valido no quiere decir que bien que te cortes, ¿no? Sino cuando yo no valido, quiere decir cuando yo no hago un acto comprensivo de lo que está pasando, es decir, entiendo tu malestar, sé lo difícil que puede llegar a ser para ti. Esto, si a mí me hubiera pasado, también me dolería muchísimo que me dijeran algo así, te entiendo y a partir de ahí puedo generar, si se puede y si te dejan generar algún tipo de diálogo, pues genial, pero si no, al menos no pongo esa barrera donde se dice lo mío no tiene sentido, no es validado y por lo tanto la angustia se incrementa, la sensación de malestar se incrementa, la rabia se incrementa y por lo tanto yo me corto. Entonces, esa validación de la autolesión, de la emoción que conlleva, es importante que la podamos empatizar, que la podamos entender. Insisto, no es decir, oye, qué bien que te cortas. No va por ahí, pero lejos. No quiere decir eso, ni muchísimo menos. Lo que quiere decir es que yo pueda entender la emoción que acompaña a esa autolesión. Yo entiendo, la valido, entiendo lo que te está pasando. Me sabe muy mal que estés triste, lo siento muchísimo. ¿Quieres hablarme de este tema? Yo me siento igual, a mí también me ha pasado. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Etcétera, etcétera. Eso es la parte de validación como, la no validación como un mantenimiento de la autolesión. Aquí pasaré rápido porque parte de la psicoeducación, sobre todo a los padres y a los muchachos, les ayuda muchísimo a entender cómo su sistema, cómo, perdón, su cerebro todavía no está del todo desarrollado y que la parte prefrontal de su cerebro, que es esta parte que está aquí, que es donde está mi puntero, está todavía en vías de desarrollo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que todavía no hay una capacidad estable para tomar decisiones, para centrarse en objetivos a largo plazo. ¿Y eso qué hace? Pues que haya un grado de vulnerabilidad, que yo todavía pues esté en ese punto en que no tengo ese control sobre mi vida, ¿no? Sobre mis decisiones, sobre mi organización. Y esto les alivia. ¿Por qué? Porque pueden entender un poco más su caos. Esto no quiere decir que se justifiquen acciones como no quiero hacer deberes, paso de todo, no, pero sí nos ayuda a entender que están en proceso, que es todavía una máquina que no puede correr a 100 kilómetros ni a 120, sino que lo máximo que nos puede dar son pues, unos 50, 60, 80 kilómetros por hora, porque si forzamos mucho, no está preparada la maquinaria para eso. También es importante ayudarles a entender cómo funcionan las emociones. Y aquí, por ejemplo, aunque aquí lo he hecho muy escueto y lo he sintetizado muchísimo, en sesión podemos estar perfectamente una media hora explicando cómo funciona la ansiedad, cómo funciona la angustia, el miedo, la rabia, cómo funciona nuestro sistema nervioso central. Y esto va a ser parte muy importante del tratamiento, porque muchas de las herramientas y de la intervención que vamos a hacer tiene que ver con cómo calmamos y cómo cuidamos nuestro sistema nervioso. No solo cómo trabajamos habilidades sociales, reestructuraciones cognitivas, sino también cómo vamos a trabajar con ese sistema nervioso, cómo vamos a trabajar con el trauma, cómo el trauma está asociado con nuestro hipocampo, con nuestra memoria, ¿no? Entonces, en general, esto nos daría para otra sesión clínica y poder explicar bien cómo funciona a los adolescentes
cómo lo traducimos en un lenguaje práctico, pero a efectos prácticos, digamos que es ayudarles a entender que esa ansiedad, esos nervios, esa irritación que sienten, ellos la perciben como una amenaza. Entonces, inmediatamente se pone en alerta en mi mente, en mi cuerpo, hay como el sonido de una ambulancia, ¿no? Esa luz que hace, que es circular o roja y hace ese sonido nano, 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 pues ahí esa amenaza la tengo yo, el cerebro se pone en alerta y nos va a secretar una hormona que es la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. El exceso de cortisol nos va a provocar un cortocircuito en el hipocampo, que es la zona que os comentaba que tiene que ver con el recuerdo. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, se pueden activar situaciones traumáticas, situaciones donde yo vivía algún tipo de acoso, donde yo viví algún tipo de rechazo, donde yo me sentí abusada o donde abusaron de mí o me hicieron algún tipo de bullying, inmediatamente se me activa, hay una especie de cortocircuitos encargados de ese hipocampo que se encarga del recuerdo. ¿Qué pasa con mis sentidos? Todos mis sentidos se van a poner en alerta, o sea, es decir, inmediatamente, o sea, es como los pelos de punta, mis oídos. ¿Por qué? Porque yo voy a estar como a la caza de cualquier cosa que me pueda hacer daño para poderme proteger. Entonces, mi adrenalina se dispara y esa adrenalina me va a preparar para tres cosas. O bien, para la lucha, entonces es cuando predomina la agresividad, la rabia, la ira. Para la huida, que es cuando yo salgo corriendo, o sea, no voy al colegio, no quiero salir de casa, me encierro, huyo. O a la congelación, que es un estado más reptiliano, más básico, en donde yo ya me quedo indiferente, ya me congelo, quedo casi en un estado en donde ya no me importa nada, ¿no? Entender esto para ellos es una ventana de esperanza porque entienden y nuestro objetivo es que ellos entiendan en qué estás. ¿Estás en modo lucha? ¿Estás en modo huida? ¿O estás en modo de congelación? ¿Y cómo podemos salir de ahí? Ahí, por ejemplo, quedaría seguro para otra charla, sería lo que es la teoría polivagal de Stephen Porges, que explica muy bien cómo el sistema nervioso funciona y toda la rama simpática y parasimpática nos funciona y cómo entender esos estados nos va a permitir subir o bajar el estado de hipoactivación o de hiperactivación. Exactamente es aquí donde esta gráfica yo se las enseño tal cual, es esta misma. Esta es la ventana de tolerancia de Seeger. ¿Qué es la ventana de tolerancia? La ventana de tolerancia es ese espacio que me permite a mí ser capaz de convivir con emociones desagradables, con frustraciones, sin que yo me desregule. Entonces, en la ventana de tolerancia, pues como lo vemos en la gráfica, pues hay momentos mejores, hay momentos en que no estoy muy bien, bueno, pero en general yo puedo mantener un buen contacto visual, puedo organizar la vida que estoy haciendo, puedo incluso hacer mis deberes o continúo yendo a mis actividades extraescolares, tengo un contacto con los demás, soy consciente de lo que está pasando en el entorno y a pesar de que no estoy bien, no estoy contenta o mira, me da rabia que mi amiga me haya hecho esto o el chico con el que quería salir pues me ha dado un plantón, pues mira, si estoy triste puedo llorar un poco pero no me desregulo, o sea, estoy dentro de esa ventana de tolerancia. ¿Qué pasa? Que cuando mi ventana es muy estrecha, y entonces yo les pregunto, ¿cómo es de ancha o de estrecha tu ventana? Y ellos lo pintan y dicen, no, no, la mía es muy estrechita, a mí cualquier cosa ya me saca de la ventana de tolerancia. Y esta imagen visual, este gráfico, les ayuda porque muchas veces llegan a consulta y me dicen, mira, creo que mi ventana de tolerancia está así. Y entonces ellos la amplían, ¿no? O sea, estos márgenes que tengo aquí están pintados de azules y dicen, pues mira, ya está así. Y antes los tenían, pues nada, había ni un milímetro de espacio entre uno y otro, ¿no? Ellos van viendo.
¿Qué pasa cuando hay una hiperactivación que os comentaba antes? Hay esa lucha, esa huida. Pues es cuando estoy reactivo, ansioso, hipervigilante, hiperdefensivo, hiperactivo, impulsivo, me arriesgo físicamente y busco estimulación sensorial de cualquier tipo. Esa es la hiperactivación. Aquí, en estos picos, aquí puede haber autolesión, aquí donde están estos circulitos, puede ser, mi momento llega a un punto de hiperactivación tan grande, la rabia, la lucha, la impotencia que siento, todo esto está tan hiperactivado que yo puedo utilizar la autolesión como un liberado. Pero también pasa lo contrario, la hipoactivación, que sería cuando yo me congelo, cuando tengo el afecto plano, estoy de baja energía, insensible, baja vitalidad, dificultad para conectar, poca expresividad, es decir, es cuando ellos te dicen es que no siento nada, no quiero nada, estoy apático. Entonces, en esos momentos también, en esos picos, aquí podemos encontrar que necesito la autolesión para activarme, para que me pase algo, ¿no? Al menos para sentir algo. Nuestra meta, ampliar la ventana de tolerancia. Vale, cuando vamos ya hemos hecho toda esta psicoeducación y a los padres también, a los muchachos, pasamos ya a la intervención. Como os decía antes, es importante validar la emoción que acompaña la autolesión, pero no podemos centrarnos exclusivamente en la autolesión, porque es el síntoma. La autolesión nos está diciendo algo más. Estos puntos no van en orden de importancia, sino son los que yo he resumido un poco, que serían importantes trabajar o son importantes para trabajar con el adolescente. Primero, ¿cómo está respecto a la familia? Tenemos que avanzar hacia la autonomía, o sea, tenemos que ayudarle a conseguir autonomía o tenemos que trabajar para la cercanía. Es decir, ¿qué está pasando en relación de ese adolescente? ¿Cómo está viviendo el adolescente la relación con la familia? ¿Se le está permitiendo ser autónomo? ¿Se le está permitiendo que tome decisiones? ¿Se le está dejando ese punto de confianza que hay que dejarle para que experimente? ¿O hay que trabajar más la cercanía con papá o la cercanía con mamá? ¿Cómo está el apego? ¿Cómo está la relación entre ellos? ¿No? Otro aspecto que vamos a trabajar tiene que ver con las habilidades sociales. ¿Cómo están esas habilidades sociales? ¿Es necesario fortalecerlas, mejorarlas? Porque igual tengo unas buenas habilidades sociales, pero soy muy distante, soy un poco frío. Claro, evidentemente no voy a generar un feedback y al mismo tiempo, pues sufro porque no tengo ese sentido, por ejemplo, de pertenencia o no tengo un grupo que me defienda o que me proteja, ¿no? Un grupo de pares. Entonces, bueno, pero si las tienes, pues nada, lo que hay es que fortalecerlos, pero igual tienes un estilo de habilidades sociales, una manera de vincularte con nosotros que hay que cambiarla y hay que mejorar. Otro aspecto es el conocimiento y gestión de las emociones, ¿no? A veces tenemos que retroceder en cosas muy básicas como ¿qué estás sintiendo? No lo sé, te dicen, es que no sé. Bueno, pues pensemos, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo está tu cuerpo ahora? Y el espacio terapéutico nos ayuda muchísimo cuando ellos vienen y te cuentan todo lo que ha pasado y vienen y se descargan y se desahogan contigo. Es importantísimo que nosotros en esos procesos volvamos a la emoción. ¿Y qué sientes? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué estás sintiendo ahora que me lo cuentas? ¿Dónde lo estás sintiendo? ¿Qué tan intenso es ese sentimiento que tienes? ¿O qué tan intenso fue ese sentimiento que tuviste? ¿Qué nombre le ponemos a ese sentimiento? Porque a veces sí hay mucha rabia, pero detrás de esa rabia lo que hay es mucha tristeza. Entonces, ayudarlo a que pueda tener una mejor comprensión de sus emociones, que las pueda, primero que todo, identificar. Decimos, bueno, son adolescentes, deberían, no. Incluso los padres, a veces los padres no saben qué es lo que ellos mismos están sintiendo, entonces hay que trabajar con esto. Otro punto importante es revisar cómo es el círculo de amigos que tienen. No las habilidades sociales, sino qué tan sanas son las amistades que tienen. ¿Te conviene mantenerlas? ¿Cómo te están influyendo las amistades que tienes? Porque en este momento las amistades juegan un papel primordial.
Entonces, si somos 3 amigas y las 3 amigas nos cortamos, pues claro, ¿te conviene? ¿Esto te está ayudando? ¿Cómo te favorece? ¿Qué necesitas para tener unas amistades que te puedan ser más nutritivas, ¿no? Yo les hablo en términos de, ¿te está nutriendo o te desvitaliza, ¿no? Y ellos mismos te van diciendo, no, no, es que cuando estoy con esta persona yo cambio muchísimo, o es una relación que ahora se utiliza mucho, es tóxica, esto es, me han dicho tóxico, él es tóxico, son tóxicos, pues aprender a identificar qué quiere decir tóxico para ti. Porque a veces el tóxico no es el otro, sino que el tóxico es el muchacho que está en consulta, ¿no? Vamos a identificar qué está pasando con esas amistades y qué tan nutritivas pueden llegar a ser para él o para ella. Entonces, en la intervención, vamos a trabajar esa tolerancia al malestar. Vamos a ver qué pasa en el momento de la autolesión, cuando ellos te cuentan que se han autolesionado. ¿Qué herramientas les vamos a dar? Que, aparte de que ya hemos entendido la situación, ¿qué sugerencias se les pueden dar? Y es importante siempre dar muchas herramientas que puedan escribirlas, que las puedan poner en tarjetas, que las puedan poner en post-it, o sea, que su mente se pueda convertir como en un gran baúl de estrategias, ¿no? Entonces, en el momento en que hay el deseo de la autolesión, la primera recomendación es sal del entorno. O sea, sal de tu habitación, sal de ahí. O sea, no te quedes ahí, porque si te quedas ahí es abrir el cajón, coger la cuchilla o hacer lo que tengas que hacer y te vas a hacer daño. Se va a trabajar también, o se propone trabajarnos con lo que es la inversión del hábito. Es decir, la inversión del hábito quiere decir inhabilitar mis manos de alguna manera. Coger, por ejemplo, 2 lápices, coger 2 cosas con la izquierda y con la derecha, escribir frases al mismo tiempo, coger 2 bolis y escribir al mismo tiempo. Es decir, de manera que yo, pues, si tengo las 2 manos ocupadas, pues la posibilidad física, pues, de hacerme daño se reduce en un alto porcentaje. Por ejemplo, vendarme la mano con la que voy a hacer la autorización, pues me la vendo o busco alguna manera de habilitar. Otra cosa importante en el momento de la autolesión es enseñarles que ellos pueden crear un entorno sensorial seguro. Esto yo lo llamo así porque vamos a trabajar, como os decía antes, ahí está todo el sistema nervioso, está hiperactivo, tenemos el cortisol, una sobredosis de cortisol, entonces tenemos que ayudarle al cuerpo a que mis sensaciones sean más seguras para mí. En ese entorno sensorial seguro pasa por trabajar con los diferentes sentidos, ¿no? A nivel visual, pues buscar imágenes reales o creadas o evocadoras de tranquilidad o de seguridad, paisajes, fotos de familia, y esto lo hacemos en sesión, o sea, vamos a buscar tu entorno sensorial seguro. Puede ser algo que pinten en sesión, pueden traer fotos y entonces se escoge la foto que sea realmente un evocador de tranquilidad. A nivel olfativo, ¿qué olores asocias a tranquilidad? Hay muchachos y chicas que son súper sensibles al olfativo, pues entonces llevan un perfume o llevan algún tipo de esencia que huela, pues, a vainilla, canela, algún tipo de olor que ellos asocien a tranquilidad. Entonces van haciendo, hay una de mis pacientes, ella lleva una bolsita y lleva pues ahí una muestra de perfume, lleva ahí su kit, ¿no? Su kit de emergencia, cosas que la ayudan, ¿no? A nivel sonoro, canciones que provoquen o que evoquen calma o que den seguridad o que den sensación de seguridad. Aquí es importante, cuando se haga esa recopilación, realmente que el adolescente conecte con la calma, que no conecte con la tristeza ni con unas canciones depresivas, no, sino decir, bueno, cuando tú escuchas esto, ¿qué te produce? ¿No? Aquí, por ejemplo, pueden entrar ejercicios de mindfulness, meditaciones, relajaciones guiadas, que ellos en algún momento se puedan poner a través del teléfono, lo que tienen y tienen grabados ahí sus meditaciones o ejercicios de mindfulness, por ejemplo. A nivel de tacto piel,
pues puede ser desde masaje con cremas, coger cubos de hielo, algún tipo de ducha que ayude, cuando digo frías, porque esto va a ayudar a que esa temperatura corporal baje, se disminuya, ¿no? Profundizando sobre recursos, vamos también a trabajar sobre si vamos a entender cuál es la intencionalidad, o sea, qué es lo que estaba pasando en ese momento y qué recursos podemos dar más específicos. Esto les ayuda muchísimo, ¿no? Por ejemplo, si la autolesión, la funcionalidad, yo la utilicé en ese momento porque sentía dolor y habían emociones muy intensas, pues le puedes proporcionar estas sugerencias, ¿no? Puedes pintar, puedes dibujar, hacer garabatos en un papel, empezar un diario en el que puedas expresar tus sentimientos, componer un poema, una canción, escribir cualquier sentimiento negativo y luego romper el papel, escuchar esa música que exprese lo que sientes, ¿no? Estos son otras maneras de trabajar, de dar recursos prácticos en el momento en que sienten, bueno, pues que tengo mucha rabia, bueno, acuérdate, tienes estos recursos, ¿no? Y los puedes ir probando. Si la autolesión se utiliza para calmar o tranquilizar, pues en ese momento tú puedes sugerirle, mira, mejor tomas un baño, una ducha, puedes acariciar si tienes un animal o tienes algún peluche, utilizar alguna manta calientita, hacer algún tipo de masaje, escuchar música relajante, es decir, que tengan esos recursos y lo que ellos necesitan es calmarse o tranquilizarse. Si la autolesión tiene que ver con ese sentimiento de estar desconectado o insensible, puedes llamar a un amigo, lo que os comentaba, una ducha fría, sostener cubos de hielo para poder bajar incrementar la sensibilidad, comer algo con un sabor muy fuerte como chicles, menta, chiles picantes, algo que sea ácido, por ejemplo. Estos recursos están en una página web que os la tengo, os he hecho una slide donde hay recursos muy interesantes. Este es de una web norteamericana que es especial para ayuda al adolescente. Es muy interesante, que os la dejaré ahí para que la podáis también tener como un recurso vuestro, ¿no? Estos recursos es increíble lo mucho que les ayudan. Entonces, puede pasar que te vengan a consulta y te digan, mira, estuve a punto de cortarme o estuve en un momento muy difícil, pero mira, hice esto, me acordé que tenía este recurso y la verdad es que me funcionó súper bien. Cuando ellos ya están en esa fase de acción que hablábamos antes y empiezan a probar cosas, ahí ya hemos dado un paso hacia adelante. Si la autolesión tiene que ver con la liberación o la carga de la rabia, ¿no? Hay mucho problema de rabia y de ira y de estoy muy enfadado con el mundo. En ese momento, correr, bailar, saltar, pegar a un saco de boxeo. Yo os recomiendo el saco de boxeo. Ayuda muchísimo a sacar toda esa adrenalina de una manera mucho más sana, golpear un cojín, gritar con una almohada, apretar bolas de estrés, aplastar plastilina o hacer arcilla, romper hojas de papel, tocar instrumentos, golpear ollas, sartenes, o sea, cosas que sean de activar, que puedan, que les permitan sacar la rabia. El correr, por ejemplo, tiene un valor grandísimo. ¿Por qué? Pues también por toda la liberación que tiene a nivel de endorfinas y que esto les gusta mucho. Hay muchos muchachos que dicen, bueno, nada, cogí mis cascos y me puse a correr y di 3 vueltas a la manzana y eso me ayudó mucho para descargar la ira. Con esto estamos acordados. En el momento de la autolesión, cuando el adolescente está en ese momento que se quiere cortar y le estamos dando alternativas para que no se haga daño. Pero con esto no estamos trabajando el fondo del problema, pero sí estamos evitando que ese ciclo se reproduzca. Vale, imaginemos que ya ha habido la autolesión. Cuando vienen a consulta y te cuentan, lo siento, pero es que no pude, mira lo que tal, y vienen y te lo cuentan. Aquí es muy importante el análisis que hagamos, aparte de entender y de empatizar con la situación, vamos a hacer
un clásico análisis funcional. O sea, vamos a entender, vale, cuéntame qué pasó antes, porque es muy importante para el adolescente identificar lo que lo dispara. Este será otro de los puntos importantes en la terapia, que puede identificar qué cosas lo disparan. Cuando no me llama mi chico, cuando no me han incluido en un grupo, cuando han dicho algo de mí, cuando mi padre o mi madre me han dicho tal cosa, cuando me he visto en el espejo, cuando, etcétera. O sea, identificar cuáles son los disparadores. Y a eso seguido preguntar, ¿y qué pensaste? ¿Qué sentiste y qué hiciste? O sea, hacer ese análisis funcional del comportamiento le va a ayudar muchísimo, sobre todo en la fase de ¿qué pensaste? No, pensé que es que nadie me quiere. Vale, vamos a analizar esa creencia que tienes. ¿Nadie te quiere? Vamos a revisar. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Quién no te quiere? Entonces, claro, en el momento en que desmenuzamos lo que pasa posterior a la autolesión, o sea, lo que ya pasó, vale, pues vamos a analizar. Y nos permitimos ese análisis, estamos ayudando a que la próxima vez ya identifique el disparador y pueda trabajar desde la prevención, que identifique, no, yo estoy interpretando que nadie me quiere, pero ya sé que no, que es una interpretación, una distorsión que tengo yo. Sí, sé que tengo rabia, pero la rabia la puedo manejar de esta manera. ¿Y qué hice? Pues me puse a correr, o qué hice, pues puedo hacer otra cosa. Por eso la autolesión, cuando hay la recaída, entre comillas, siempre es una oportunidad para reforzar las herramientas prácticas. Si le preguntas, ¿qué probaste? ¿Pudiste probar algo? No, no tuve tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? No tuvo tiempo, es que faltó esa capacidad de entender que me estaba poniendo muy nerviosa, ¿no? Un caso real. Es una joven en que ella me explica pues que le dieron los resultados de unos exámenes y ella tenía una expectativa mucho más alta y suspende con muy mala nota. Entonces se agobia muchísimo, se siente muy fracasada, se siente muy frustrada por la cantidad de tiempo que había dedicado a sacar ese examen y nada, se quedó muy enfadada y llega a su habitación y se autolesiona, ¿no? Entonces, cuando ella viene y me lo explica, le digo, vale, ¿qué crees que te hubiera podido ayudar a evitar esa situación, ¿no? Entonces, claro, en el momento que miramos, no desde la censura ni desde el juicio, sino de buscar herramientas, ella misma dice, es que creo que el problema está en que yo ya di por hecho que iba a sacar una muy buena nota. Quizás no tener una expectativa tan alta. Ella sola ya llegó a esa conclusión, a lo cual es una maravilla. ¿Por qué? Porque ya no va con tengo que sacar un 10. Bueno, me he preparado lo mejor que pude y como interpreto en el momento que me dan la nota, espero a ver qué me llega. Y si me llega una buena nota, pues genial. Y si no, pues mira, tendré que estudiar más, ¿no? Eso es ampliar la ventana de tolerancia. Entonces, permitirle al adolescente hacerle las preguntas, ¿qué te puede ayudar para que esta próxima vez, imagínate que vuelve a pasar esto, ¿no? Imagínate que otra vez te dicen que no a algo. ¿Qué puedes hacer? Bueno, puedo hacer esto, puedo probar esto, puedo entenderlo de otra manera. Y ellos ya mismo van dándole una organización a sus emociones y a sus sentimientos y a sus acciones que les va a permitir tener más control sobre sí mismos y hacerse su autoestima, fortalecerla, les va a permitir fortalecer ese músculo emocional del que hablaba al comienzo y decir, bueno, oye, habrán más próximas veces, lo voy a volver a probar. Vamos a probar todas las veces que haga falta. Otras preguntas que nos van a ayudar con el tema de la autolesión es, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el objetivo para hacerte daño, ¿no? Por ejemplo, este es otro caso de una chica que es muy tímida. Ella es muy tímida y vive todas sus emociones, las vive muy para adentro, es muy sensible
y no expresa rabia, le sabe muy mal que se preocupen por ella, sufre muchísimo si alguien la ve mal, entonces ella vive como fingiendo un poco, ¿no? Eh, eh, Todo está bien, o sea, todo está bien, nadie sospecharía que ella se está haciendo daño o que tiene problemas de este tipo. Entonces, en este caso le dices, pero entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué? ¿Por qué si no quieres que la gente se preocupe? ¿Cuál es tu objetivo de hacerte daño? Eh, si no quieres llamar la atención, si no quieres que nadie sepa, ¿qué quieres? Entonces, en este caso, ella se queda pensando y dice, es que es verdad, no tengo un objetivo. O sea, no me había puesto a pensar que por qué lo estaba haciendo. Solo el hecho de pensar por qué lo haces, a veces les permite incluso decir, oye, pues lo estoy haciendo porque, ¿por qué? Pues porque me pareció que era lo más rápido, me pareció que era lo mejor, o sea, no lo sé. Pues voy a pensar por qué lo estoy haciendo. ¿Qué ganas o qué pierdes cuando te haces daño? Vale, gano el alivio, pero ¿qué estás perdiendo? ¿Qué se está llevando esa rayada, ese corte? ¿Qué se está llevando de ti? Y entonces a veces dicen, no se llevan así, se está llevando tu alegría, se está llevando tu fuerza interior, se está llevando tu insensibilidad al dolor. Todo esto, sí, wow, y se quedan pensando como, yo no quiero que se lleve, no quiero perder esto. ¿Qué quieres comunicar? Bueno, pues es que no estoy de acuerdo con lo que ha hecho mi hermano, no estoy de acuerdo con la injusticia que han cometido conmigo, ¿vale? ¿De qué otra manera lo podemos comunicar? ¿Qué se te ocurre cómo lo podrías decir? Hombre, quizás hablando puedo escribirle una carta a mi madre o puedo, etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma de control, o sea, es una forma de decir, bueno, como no puedo controlar nada, bueno, ¿y qué es lo que te gustaría controlar? ¿Qué es lo que está fuera de tu control? ¿Es necesario tener control sobre eso? Entonces, ahí estamos, esas preguntas como muy macro, en algún momento pueden llegar a decir, es que es verdad, yo no, ¿por qué tengo que controlar que todas mis cosas sean perfectas y algo? Quizás me puedo relajar un poco más, ¿vale? Estamos trabajando sobre las bases de sus creencias, entonces ya estamos haciendo un trabajo mucho más profundo, que no es solo la autolesión como tal, sino ya estamos trabajando sobre la identidad, ¿no? Y hay algo muy importante y es qué objetivos tienes? ¿Cómo te visualizas en un futuro? ¿Qué metas, con qué sueñas? Eh, ¿Qué misión tienes? ¿No? ¿Qué te gustaría ser? Porque muchas veces el hecho de no tener un objetivo, pues mira, a mí me encantaría, pues no sé, me encantaría poder ser enfermera, ¿vale? ¿Y esto que estás aprendiendo con las autolesiones te ayuda a esa meta? Eh, ¿Con qué sueñas? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo quisieras que fuera tu vida? Esa capacidad de soñar. Y hay otra cosa importante y es el poder invitar al adolescente y a la familia a cosas, a tener actividades altruistas, poder colaborar en algo, pertenecer al grupo de ayuda de Cáritas, poder ayudar a recoger ropa para la gente de Ucrania, cualquier cosa que tenga un fin altruista ayuda muchísimo a darle un sentido a la vida. ¿Cuál es el sentido de tu vida ahora mismo? ¿Qué quieres? Son preguntas que parecieran muy trascendentes, pero que vale la pena hacerlas en algún momento. Porque igual te pueden decir no sé, pero igual ese no sé les lleva a preguntarse cosas, ¿no? Respecto a los padres, igual vamos a hacer psicoeducación y una cosa importante. Así como con el adolescente miramos si están en ventana de tolerancia o no están en ventana de tolerancia, si se pueden regular o no, es muy importante saber si los padres también están fuera de la ventana de tolerancia o no. Cómo están viviendo la problemática de su hijo. Porque hay padres y es normal que esto pase, el hecho de vivir la crisis de este hijo o de esta hija los desregula de tal manera que ellos también están fuera de ventana de tolerancia y ellos tampoco se pueden autorregular. Por lo tanto, la ayuda o el soporte que puedan dar a sus hijos es mínimo.
Entonces, ahí es donde viene la necesidad de intervenir con los padres. ¿Cómo estáis vosotros? Es que no tolero, a la mínima ya salto. Vale, pues vamos a tener que trabajar qué necesitas, cómo podemos trabajar para que tú puedas sostener más la crisis de tu hijo, para que puedas sostener su dolor, para que puedas sostener su rabia. ¿Qué necesitas, no? Ayudarles a los padres también a crear sintonía. Un adolescente en crisis, un adolescente agresivo, un adolescente déspota, a veces son muy antipáticos con sus padres, hacen que la sintonía no se dé. O sea, que sea como decir, bueno, ¿cómo voy a tener sintonía si me acaba de insultar, si me acaba de decir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar para que se pueda generar una sintonía y una mejora en esa sensación de darle seguridad al hijo, ¿no? En definitiva, que pueda tener ese refugio. Y ayudarles a crear las bases para un apego seguro. Eso que estamos trabajando en terapia, pues también que se pueda reproducir en el entorno familiar si hiciera falta. ¿Qué quiere decir esto? Este sería como un ciclo o elementos, ingredientes que tienen que ver con ese apego seguro. Ese apego seguro quiere decir es yo puedo estar contigo a pesar de mis debilidades y a pesar de mis carencias, ¿no? Entonces, ¿qué son las bases de ese explorar, de ese apego seguro? Por un lado, explorar. ¿Te permito explorar? Es una pregunta que nos hacemos y le hacemos a los padres. ¿Le estoy permitiendo explorar a mi hijo adolescente? Aceptar. ¿Te dejo ser adolescente? ¿Te dejo ser incoherente? ¿Te dejo ser incongruente? ¿Te dejo ser desordenado? ¿Te dejo, o sea, puedo entender que tu córtex prefrontal está en inmadurez total? ¿Lo puedo aceptar? Conexión. Te veo y te reconozco. O sea, reconozco lo bueno que hay en ti, reconozco tus cualidades, reconozco que estoy reconectado, qué es lo que reconozco, qué es lo que conecto, con qué conecto contigo, ¿no? Pues si conecto contigo con algo de humor, pues aprovechemos esa conexión. Si conecto contigo desde la cocina, desde hacer algo en la cocina, si conecto contigo con el deporte o incluso con algún juego, pues ¿cómo conecto contigo, ¿no? ¿Cómo te veo? Y si lo que veo, puedo aceptar lo que estoy viendo. Afecto positivo, esto tiene que ver con el amor incondicional, ¿no? A pesar de que sepas que te quiero, me duele que me trates así, no es la manera de tratarme, exijo y pido respeto, pero yo te quiero, o sea, te sigo queriendo y sé que vas a pasar esta etapa dura, sé que vas a salir fortalecido, de esto todos vamos a aprender, o sea, ese afecto positivo. La regulación emocional es, bueno, ¿puedo soportar y gestionar las emociones negativas que me generas? ¿Puedo yo mantenerme en silencio cuando lo oigo o la oigo que está diciendo bestialidades y me callo y no entro en el juego y después de que su amígdala ya esté en calma y su sistema nervioso esté en calma, puedo entrar y decir, mira, esto no se puede volver a repetir, cuáles serían las consecuencias? Esto no puede quedarse de manera indiferente, lo que has hecho no está bien, ¿qué vamos a hacer? Eso es regular emocional, o sea, regularse uno para decir, bueno, yo no me dejo, no me arrastra ese tsunami de rabia que tiene mi hijo o de dolor, sino que yo me puedo mantener cercano y también sé entender que yo también tengo una amígdala, yo también tengo mi sistema nervioso activado en modo lucha o en modo pelea y saber mantenerme en mi ventana y también utilizar mis propias estrategias para mantenerme y poder ser ese adulto que sostiene, porque en definitiva el adolescente necesita ese adulto que le sostenga, ¿no? Y reparar. Puedo sanar y perdonar mis errores, nos equivocamos muchísimo. Hay algo que es algo que duele mucho a los padres. En gran parte, el padre cuando viene y sabe que su hijo se autolesiona, lo vive con mucha culpa. Es por mi culpa, o porque no lo hice bien, o porque no te entendí, o porque no te di, o porque te di demasiado. Entonces entra en un bucle en donde su capacidad de parentalidad se disminuye, ¿no? Entonces,
ahí es importante dar soporte y ayudar a los padres y darles esa fuerza, pues primero para que la culpa no les va a ayudar tampoco, lo que he hecho está, más bien es qué podemos hacer ahora. Si nos hemos equivocado pues, con los hijos, que hayas perdido el control y les hayas dado un bofetón o te hayas pasado y los hayas insultado, siempre puedes pedir perdón, siempre puedes aprender de esos errores. Es decir, cómo ofrecemos esa posibilidad de sanar y que los padres se puedan sanar a ellos mismos. Es decir, no pueden pretender ser perfectos y nadie es perfecto, ¿no? ¿Cómo les podemos abrazar emocionalmente a ellos para que al mismo tiempo también puedan ser ese abrazo solidario con ese hijo que está en definitiva sufriendo, o poner esa norma clara y firme sin que haya esa agresividad o esa rabia, ¿no? ¿Qué cosas ayudan a empeorar? O sea, ¿qué cosas invalidan hacen que empeore todo? Comentarios como lo hace para llamar la atención, eres una drama queen, cada vez que te cortas me hundes, no puedo dejarte solo, no confío en ti, me siento muy defraudado como madre o como padre, en que te he fallado. Todo esto hace que la situación y que toda la situación a nivel de familia y a nivel de soporte haga que esto que empeore. Por lo tanto, vamos a trabajar sobre cuál es la narrativa que tiene la familia, ¿no? Y lo que os decía, ya con esto acabo, os recomiendo estos enlaces. Grupo Laberinto hace un trabajo fantástico para trabajar el trauma y la familia, con la familia. Tienen muchísima información en YouTube. Son bastante generosos en la información que dan, yo los recomiendo porque claro, mucha autolesión tiene que ver también con trauma y es necesario abordarlo. Esta otra web es una web muy buena, que es Self Injury Recovery Resources. Aquí hay muchos recursos que os pueden servir. Greta es un grupo de estudio y tratamiento de la autolesión, es un grupo de aquí de Cataluña, y la web es Answers.cat. También os la recomiendo porque tiene apartado para padres, para colegio, para profesores, para amigos, para la misma persona que se está autolesionando. Tiene estos fragmentos, estas como apartados, y es muy práctica, está hecha con mucha delicadeza. Vale la pena que la podáis ver, que ahí podéis sacar también mucha información. Y otra que también tiene mucha ayuda, que de ahí es la que os comenté, que es de donde esas estrategias en el momento de la autolesión, es la de Cutting and Self-Harm Help Guide. Ahí también vais a encontrar muchos artículos, investigaciones, vais a encontrar también mucha ayuda, pasos que pueden seros de gran interés. Y con esto hemos terminado la sesión. Espero que os haya sido de utilidad. Dejo espacio abierto a preguntas. Voy a dejar de compartir y voy a leer en el chat a ver todo lo que podamos avanzar. Y me voy al chat. Vale. A ver, no sé por dónde empezar. Bueno, tengo entendido que más allá del gusto por el picante, la razón de esta sugerencia o la de hielo es porque favorece la regulación de la parte fisiológica de la emoción. Exactamente, exactamente. Estamos trabajando lo que os decía, esos espacios sensoriales seguros. A ver, voy a ver qué más hay aquí. A ver, dice, Cristi Rodríguez dice, igual se trata de una intervención personalizada para cada persona. Como terapeuta, nuestra responsabilidad es llegar a conocerlos para poder brindar herramientas que les sean funcionales. Si el picante y el hielo sabes que no le funciona a tu paciente, pues no lo sugieres y listo. Vale, esto es un comportamiento lesivo. Estas son solo algunas ideas, efectivamente, estas son algunas ideas. Si alguien quiere levantar la mano, a ver, hay un montón de preguntas. 3 personas levantaron la mano. Tony, ¿puedes darles voz o lo hago Sí, yo? sí. Vale. De todas formas, en el apartado de preguntas y respuestas, Sí. ahí están, bueno, ahí se pueden realizar las preguntas. Vale, perfecto. Dice, ¿será posible regalarnos por favor esta presentación? Claro que sí, yo se la doy a Tony
esta presentación está pensada para vosotros, así que es perfectamente. ¿En qué puede derivar una conducta autolesiva que en su momento no fue intervenida? Depende. Depende de la situación, depende de la historia del muchacho, depende de cuál es su historia su histórico emocional, ¿no? Entonces, si es una conducta autolesiva de bajo riesgo, puede quedarse en algo que no va a trascender. Por eso hay que ver bien el contexto en que está el muchacho. Si no fue intervenida y fue esporádica, no tiene por qué pasar a ser patología, no tiene por qué ser un problema. Pero sí es bueno que podamos verbalizarlo, que lo podamos hablar, que lo podamos comentar, bueno, esto que pasó, un poco para que no vaya más. Entonces, no necesariamente quiere decir que vaya a acabar mal, pero sí que es importante porque es un aviso, porque se ha utilizado este recurso. Igual es solo, es que, mira, lo quería probar y punto. Vale, cuidado, ¿no? Cuidado con esto. ¿Qué más preguntas por aquí? Dice, ¿qué sucede en el caso de adolescentes con un solo progenitor que es ausente, negligente y no desea involucrarse en el proceso de su hijo, aunque le ha dado su consentimiento en terapia? Britney, es una pregunta, qué bueno que la hayas hecho. Estos son casos en donde tenemos que buscar quién puede ser un adulto que ofrezca o le permita al adolescente tener un apego seguro. Por ejemplo, puede ser un tío, puede ser una tía, ver quién puede ayudarnos en caso de que no haya un adulto que pueda involucrarse en el proceso del hijo, aunque haya el consentimiento. En este caso, nosotros, los terapeutas, tenemos esa posibilidad de ofrecer esa contención, ¿no? Que no puede tener a nivel externo. Si la ausencia o negligencia es muy alta, es decir, por ejemplo, si hay casos de drogas, si hay casos de ausentismo por parte del progenitor o por parte del cuidador primario de este niño, imaginemos que son padres separados o un padre viudo o viuda, y hay esta situación y hay esa negligencia o esa ausencia, sí que necesitaremos trabajar con servicios sociales. Tendríamos, al ser un menor, tenemos que ofrecerle un entorno más seguro y buscar qué otros espacios pueden haber. Por ejemplo, aquí hay lo que serían familias de acogida, o valorar qué es lo que está pasando con ese padre ausente, porque no debería estar así, ¿no? Ese padre ausente o negligente. Si no quiere cooperar, evidentemente vamos a intentar que coopere y que vea las consecuencias de su no cooperación. Y si está muy desprotegido ese niño, esa niña, pues vamos a tener que utilizar esos recursos más desde la seguridad y trabajo social. Cuando se quitan trozos de piel de los dedos y es inconsciente, ¿se puede considerar también como una autolesión? Es una pregunta muy interesante. Este tipo de hábito, como quitarse la piel, digamos que no podemos entenderla, ejerce evidentemente una sensación de alivio y de calma, y como tal vamos a ofrecer otros recursos y se podría entender como autolesión en el sentido que le estoy haciendo daño a mi piel, le estoy haciendo daño a mi cuerpo, pero digamos que al ser inconsciente, o sea, al ser ya como una manía que yo tengo, que estoy hablando y me estoy haciendo esto, tiene más, es un comportamiento aprendido que no tanto el deseo consciente de hacerme daño, ¿no? La autolesión habla de la conciencia, por lo tanto es importante que lo podamos diferenciar desde esa perspectiva. ¿El entorno sensorial seguro es similar a plan de crisis? ¿Podrías darnos algunos ejemplos en cuanto al gusto? El ejemplo, el entorno sensorial seguro es el título que le he puesto yo. A abrir esos espacios de sensibilidad
para el adolescente que conecte con su cuerpo, ¿no? Que conecte con su cuerpo desde un punto de vista mucho más sano, desde el cuidarse, ¿no? Entonces, en cuanto al gusto puede ser, siempre vamos a buscar, en cuanto al gusto, cosas que no sean nocivas. Por ejemplo, no vamos a potenciar pues, la ingesta de caramelos, la ingesta de cosas que puedan dañar su cuerpo, como por ejemplo pues, lo que os decía, ¿no? Una ingesta exagerada del azúcar. Pero, por ejemplo, de gustos, por ejemplo, pueden ser algo que tenga que ver con algún zumo, por ejemplo, si le gustan los zumos, si le gusta, por ejemplo, algún tipo de bebida, yo qué sé, desde algún tipo de bebida como un té, unas infusiones, puede ser que le guste algún tipo de fruta en particular. Entonces, el gusto tiene que ser algo que asocie a algo que le produzca pues, placer, que le produzca bienestar, ¿no? Nada que sea nocivo. Cristian nos dice, ¿existe o cómo se llama el test que evalúa la ventana de Siegel? Bueno, como test no hay. O sea, que uno diga, bueno, ¿cómo es tu ventana de tolerancia? Lo que sí hay es, por ejemplo, el gráfico y preguntarle, ¿dónde crees que estás tú a nivel de tolerancia? ¿Qué tan cercano o qué tan grande, qué tan estrecho o qué tan amplio o estrecha está tu ventana? Y más que el test como test, creo que es más una oportunidad, más que un test a nivel cuantitativo, sí que tengáis la oportunidad, por ejemplo, de preguntar, bueno, tú te sientes ahora que estás en estado de hiperacción, estás en un estado de irritabilidad, entonces que sea el mismo que diga, sí, yo estoy en una parte de hiperactivación y estoy fuera de mí. Y lo mismo, a través de preguntas que puede identificar si está en una fase de hipoactivación, ¿no? Dice, también me gustaría saber cómo se abarca el que un adolescente se tenga que alejar de una amistad no nutritiva. Cristian, esto tiene que ver un poco con todo el diálogo que hay alrededor de qué cosas te alimentan y qué cosas no te alimentan a nivel de amistades, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy con estas amistades porque no tengo a nadie más, evidentemente aquí prevalece el dicho, más vale estar mal acompañado que solo. Entonces, lo que vamos es a proporcionarle herramientas y ayudarle a ver de qué otra manera o con qué otras personas de su entorno, y se habla tal cual, ¿no? Bueno, dime de tu clase, con qué gente puedes hablar, con qué gente tal. Bueno, hay una chica que pues al menos me sonríe, bueno, y en el patio podrías acercarte a ella, hablar un poco. Entonces, vamos a ayudarle a que amplíe el horizonte de personas con las que se pueda vincular o al menos se pueda poner a hablar un poco, si hace extraescolares, por ejemplo, si en esos espacios extraescolares hay alguien que pueda llamar o que puedan quedar para por ejemplo, para que puedan entablar pequeñas conversaciones, y ahí es donde viene pues esa parte práctica de habilidades sociales, ¿no? Es decir, ¿cómo son tus habilidades sociales? Y los juegos de roles en consulta, por ejemplo, ejercen un poder maravilloso, porque le decimos, bueno, ahora imagínate que nosotros estamos en clase de inglés, yo soy tu compañera, ¿cómo podrías establecer una conversación conmigo? No sé, bueno, pues practiquemos. Y entonces hacemos juegos de roles en donde vamos a empezar a potenciar ese miedo o esa vergüenza y vamos a ir practicando, de manera que ese quedarme solo a ningún costo ya empiece a ser, bueno, pues ya puedo hablar con esta persona, ya puedo iniciar una conversación, ya puedo mantener una conversación, me siento más fuerte para tomar una iniciativa, y así vamos ayudando a que esa retirada de esas amistades sean graduales. Ahora bien, si es una amistad que está en la misma situación de riesgo, o sea, que también está en una situación de autolesión,
o sea, que comparten la autolesión, es bueno que entienda que esto al mismo tiempo está alimentando la autolesión y que en algún momento tendrá que decidir de manera más contundente si esa es una amistad que deba mantener, ¿no? Cuando ya es evidente, o por ejemplo cuando hay consumo de drogas, en este caso hay que trabajar también con los padres, hay que trabajar con el entorno, hay que trabajar muchísimo para que podamos ayudar a retirar, pero no como una prohibición, porque ya sabemos que si a la mínima que digas no puedes salir con tal, pues es casi decir lo contrario, sal con esta persona, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo importante y sabemos que en la etapa de la adolescencia son etapas de riesgo, muchos adolescentes quieren probar muchísimas cosas, entonces ahí se nos juntan como muchos factores, ¿no? Ese corte prefrontal inmaduro, esa necesidad de experimentar de la edad, pero cuando se nos juntan muchos factores de riesgo, pues hay que empezar a ayudar a la toma de decisiones y la toma de conciencia de por ahí no, esto no te conviene, qué otra cosa podríamos hacer, de qué otra manera, qué otros espacios podemos ofrecerle al adolescente para socializar. ¿Qué más? Marcela dice, muy interesante, yo quería consultarle dos cosas. Gracias, Marcela. Dice, ¿qué aspectos se evalúan en el área cognitiva y qué sugieres para el abordaje de estas situaciones en el contexto escolar? Muchas gracias. En respecto al área cognitiva tiene que ver en cómo estoy procesando la información, tiene que ver en cómo estoy pensando. Para ello es muy importante la narrativa, es decir, cómo creo yo los discursos respecto a lo que me pasa, cómo estoy interpretando la realidad de lo que me está pasando, cómo proceso esa información, cómo es mi disco duro, en definitiva, cómo pienso las cosas que están, cómo las interpreto y qué conclusión saco de ellas. Y esto es estar muy atento a esa narrativa interna que tiene la persona, ¿no? Cómo pienso de mí, cómo pienso de lo que pasa, cómo pienso de los demás, porque vamos a poder detectar si hay distorsiones y qué tipo de distorsiones hay, ¿no? En cuanto al contexto escolar, el contexto escolar es muy importante que los profesores, como os decía al inicio, estén atentos a las señales de alarma y que apenas vean alguna señal de alarma se puedan acercar de manera muy discreta y preguntar cómo estás, me he dado cuenta de esto, me gustaría que lo pudiéramos hablar. Y acá ya hay una situación que es muy interesante y es decir, trabajarlo, no hacer una exposición grupal de la autolesión de fulano, ¿no? Estamos viendo que hay muchas autolesiones en clase. No, hay que tener mucho cuidado porque acordaros que hay el efecto contagio. Entonces, más bien esto es importante trabajarlo directo, o sea, el tema de la autolesión en un tú a tú directo, y sí trabajar a nivel grupal todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones, con la gestión de la frustración, con las habilidades sociales, con las conductas de riesgo, me refiero a consumo de drogas, todo esto, o sea, todo lo que está alrededor de lo que es la autolesión a nivel grupal es muy bueno, ¿no? Todo lo que tiene que ver pues, sobre todo lo que tiene que ver con la parte más emocional. Hay muchos talleres que se pueden trabajar sobre eso y que los enriquecen muchísimo. Todo lo que tiene que ver con educación emocional e inteligencia emocional a nivel grupo. Ahora bien, el tema de la autolesión como tal, sí es bueno mejor trabajarla, o lo que sugieren los expertos, y en esto yo me uno a ellos, es trabajarlo más en petit comité, ¿no? Para evitar ese fenómeno de contagio y también para evitar la estigmatización de alguna persona que lo esté viviendo. A ver. María, el horario dice, bueno, ¿hay forma de verla nuevamente? Sí, yo creo que sí. Tony, yo creo que esto luego queda, se está grabando y yo creo que sí que se puede, María, se puede volver a ver. En cuanto a las ganancias secundarias, material teórico, bueno, en la ganancia secundaria
digamos que un material teórico concreto sobre ganancia secundaria, no, lo que sí que podemos, lo que te puede ayudar muchísimo es, por ejemplo, el estudio de casos clínicos a través de revistas científicas, pero como un tema específico de ganancias secundarias, porque eso dependerá del entorno, es decir, ¿qué gano yo? Cuando tengo esto, dependerá de las cosas que he perdido o las que creo que pueda perder. Y entonces ese es un universo enorme que no lo podríamos acotar desde el punto de vista teórico, lo que sería lo que se pueda ganar o lo que se pueda perder. Lo que sí que es cómo reforzamos, cómo el miedo, por ejemplo, nos puede llegar, y en eso tiene, material teórico puede ser todo lo que tiene que ver con estilos de crianza, con estilos de parentalidad, con estilos de educación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con crianza positiva, lo que tiene que ver con cómo se pueden poner normas sin que esto signifique un estilo autoritario y dictatorial. Esto va a ayudar muchísimo a que en el momento en que yo tenga que poner una norma y tenga que ejercer algún tipo de límite o poner algún límite en mi familia o con mi hijo, la pueda mantener y no la quite ante el temor de que pueda hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, trabajar o estudiar sobre los estilos de apego y los estilos de crianza va a ayudar a que esas ganancias secundarias no se den. Espero que esto te pueda ayudar. A menudo, dice Astrid, me cuesta mucho que los adolescentes hablen con sus padres sobre las autolesiones. Esto es verdad y se dejen ayudar por ellos. Si se trata claramente de conductas de alto riesgo, no dudo en comentarlo a los padres, pero a veces es difícil discernir. En casos de duda, ¿alguna sugerencia? Sí, como terapeuta, esto es una pregunta que me hacen mucho y que también me la hago yo, ¿no? Por código deontológico no podemos mantener en secreto nada que haga daño a sí mismo o que pueda perjudicar a los demás. Pero evidentemente es un adolescente y evidentemente tenemos también ese punto de confidencialidad. ¿Cómo lo trabajo yo? Aquí os explico mi manera de trabajar. Pueden haber cientos. Yo os comparto la mía. Yo lo que hago es invitar al adolescente a que esta información la tienen que saber sus padres y que es algo que yo no me puedo guardar. No puedo hacer concesiones de, bueno, la próxima, si vuelve a pasar, entonces ese tipo de concesiones yo no las hago. Tan pronto como lo sé, hablamos sobre todo lo que puede beneficiar a la familia y a ella o a él el hecho de que los padres lo sepan. Y ofrezco esa ayuda a los padres. Es decir, no es soltar la bomba a los padres y decirle, no, le tengo que contar a tus padres y ya está, sino decir, yo estoy contigo si quieres, lo puedes decir tú solo, podemos decirlo en compañía y yo me responsabilizo de hacer de la continuidad de lo que esto implique en la familia. Por eso el trabajo con familia para mí es tan importante, ¿no? Y de hecho para mí ha sido un estudio hacer un máster completo para poder tener esas herramientas y poder ofrecer ayuda a la familia, ¿no? Entonces, de esta manera el adolescente no lo vive como, ostras, se soltó la bomba y quién sabe qué va a pasar, sino, sí, lo van a saber, pero esto me va a beneficiar a mí y nos va a beneficiar a todos y no estoy sola o no estoy solo ante esta caja de Pandora que se ha abierto, ¿no? Entonces, hablamos mucho de qué miedos tienes, cuáles son tus miedos si tus padres se enteran, a qué temes, qué reacciones crees que pueden pasar y nos vamos preparando y nos preparamos para que se pueda verbalizar. Si esto nos toma 1 o 2 sesiones, pues tomamos 1 o 2, pero al final hay que contarlo a los padres, ¿no? Entonces, yo trabajo ofreciendo todas las ventajas y toda la ayuda que se ofrece de contención a los padres en este tema,
y les ayudo a que puedan expresar los miedos que tienen alrededor de que se sepa, ¿no? Que puedan verbalizar todos los miedos y la angustia, los temores que puedan llegar a tener, porque con esa información pues vamos a trabajarlo con los padres y al mismo tiempo para los padres también es una oportunidad de hacer algo por sus hijos. Esa sería como una sugerencia, Astrid. Dice Daniela, si durante el proceso de terapia existe aún la conducta, se aborda sobre parámetros de seguridad, hablar sobre los objetos que utiliza y que ello no ponga en riesgo como cuchillas oxidadas, el cuidado de las heridas, etcétera. Sí, esto también, o sea, es decir, desde mi experiencia, Daniela, si vemos que no hay una disminución de la conducta autolesiva, si vemos que hay una resistencia importante al cambio y que la frecuencia se mantiene igual o aumenta, con lo que os comentaba antes, vamos a tener que trabajar de manera multidisciplinaria e incluso, si es necesario, derivar al paciente para que esté trabajando desde un entorno, por ejemplo, grupal, desde un hospital de día, donde tiene una mayor contención durante más horas, ¿no? Sobre el cuidado, sí, ahí en la parte de la evaluación es importante también ver el tipo de lesión, qué tan profunda es, cuál es el cuidado que hay respecto a cuáles son el tipo de lesiones y qué tan profundas pueden llegar a ser. Aquí, por eso también es importante, asociándolo al tema anterior, porque es necesario también que los padres puedan estar al tanto y estén muy bien informados de lo que está pasando, también para que puedan cuidar el entorno. Es decir, que yo ya sé que está pasando esto, pues ahora tengo que tener mis ojos mucho más abiertos para ver que no vaya a haber nada, pues como este tipo de cosas y ser conscientes, ¿no? Que esto puede llevar a un peligro y puede llevarnos incluso a infecciones muy grandes, a situaciones que son realmente potencial peligro de daño y de infección. Por lo tanto, es una información que se debe trabajar con el pediatra si es necesario, se trabaja con los padres y evidentemente lo trabajas tú, pero no me lo quedo yo. O sea, yo no hago una sesión de cuidados de primeros auxilios para que te cuides, no, o sea, vamos a hablar de la importancia de esto, cómo se van a trabajar, cómo se van a cuidar estas heridas, pero hay un traspaso de una realidad que tienen que saber los padres y donde los padres tienen que, en la medida que estén, evidentemente, ser protagonistas de este cuidado y de este seguimiento, sobre todo. Lo que quiero decir es seguimiento. A ver, ¿qué más hay por acá? Gracias a ti, Astrid. Vale, pues aquí ya lo que es la ronda de preguntas que tengo en el chat, lo tengo, creo que ya las he contestado la mayoría. Veo que hay más en el chat, hay más preguntas. Muchas gracias a vosotros por vuestros comentarios positivos. Tenéis al final de la presentación, que la tendréis, están mis datos por si me queréis contactar para resolver cualquier otra duda. Daros las gracias por vuestra atención. Espero que os haya aportado y que os haya dado herramientas y recursos, que es básicamente lo que necesitamos. Y daros de verdad las gracias por esta oportunidad. A Isep también las gracias, y a vosotros vuestras preguntas han sido súper enriquecedoras y pues además pues no poder responder más, pero según tengo entendido teníamos como máximo las 9, ¿verdad que sí, Tony? Estás por ahí. Liliana, Paola, Jorge, Julia, muchísimas gracias por vuestros comentarios.
yo me voy a despedir. No sé si Tony quieras decir alguna cosa. No, bueno, la sesión estará disponible seguramente mañana por la tarde, por si quieren verla, y se compartirá la presentación que, bueno, que luego me pasarás y en formato PDF y ya está. Perfecto. Yo os mando todo en PDF. Os deseo una feliz tarde para los que están en América, una feliz noche para los que estamos aquí en este lado al otro lado del océano. Tony, nos preguntan ¿en dónde se comparte la presentación? La presentación estará disponible en la descripción del vídeo. Habrá una opción que ponga descargar presentación que te llevará a un enlace de Drive y bueno, estará ahí. Vale, perfecto. Pues a todos muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Un abrazo enorme y de verdad, gracias por estar aquí y espero que esto haya sido de utilidad para vosotros. Cuidaros mucho y seguimos en contacto. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.